Hola a todos, bienvenidos de vuelta al canal. Vamos a ver en este video número 80 un recorrido interno por las calles internas de La Barra, comenzando desde acá, que es la Posta del Cangrejo. El video número 79 muestra un walking tour de esta zona. Después, bueno, continuando todo por acá. Acá se va a ver bien lo que es este sitio de construcción, hay una toma muy buena sobre eso. Y por último nos acercamos acá a la pasarela que nos lleva a Montoya, que es esta playa grande que está acá. Y hay también un segundo recorrido que se adjunta, que es terminando el sendero peatonal que se ve acá y caminando estos más o menos 100 metros para obtener una panorámica muy buena de lo que es la playa Montoya. Hay dos formas básicamente de hacer este camino para conectar Montoya con la Posta del Cangrejo. Uno es este camino por acá, que es todo bordeando la costa. Y el otro es el camino que se ve en este video, que como mostré antes va todo por acá. Y también hay en otro video un camino que es el siguiente, que arranca acá en la parada del ómnibus y baja todo hasta acá para llegar también acá a la Posta del Cangrejo. En total son los videos 78, 79, que es el walking tour de Posta del Cangrejo, y 80, que cubre todo este trayecto desde acá hasta acá. Espero que les guste. Agrego una cosa que es importante. Este camino no es el costero es el camino que normalmente se hace, por lo cual es muy raro que en YouTube vayan a encontrar este camino. Y se lo recomiendo especialmente a la gente que le guste la arquitectura y los autos, porque se van a ver ambas cosas de muy alto nivel. Esta es una paralela que bueno, es una paralela que supuestamente conecta a la Costa del Cangrejo, que es esto, con Montoya.
Tengo 300 metros y calculo 500 metros más. 400. Antes, fuerte. ¿Cuántos serán? 500, 600 metros. Ya otra lomada, hay algunas dos lomadas. Y bueno, sí, claro. Es más o menos 1 kilómetro entre la Costa del Cangrejo y ahora donde abajo.
Bueno, estos días está habiendo un viento fortísimo, de 30 kilómetros por hora. De hecho, los últimos 2 días no vine acá por eso. En la posta del Cangrejo prácticamente no se notaba el viento, así que eso puede servir como una nota para un día que no quiera venir por esta zona y no quiera tener que soportar los avatares del viento tremendo que hay, más o menos 30 kilómetros por hora con ráfagas de 48, según decía el pronóstico. Y esto sí hay que calcularle unos kilómetros entre la costa y esto. Hay unas playas medias, pero no tienen nada, o sea, son piedra prácticamente. Y acá ya estoy entrando a Montoya. Y no hay nadie como la por decirle, pero bueno, vamos a ver. Sí, está esto. O sea, tardé 11 minutos, más 15 minutos hasta acá, desde la posta. Es un kilómetro muy difícil. Bueno, estoy caminando desde donde empieza Montoya. Para atrás mío está ya la posta de Cangrejo. Y esto es donde empieza la playa Montoya. Hay un montón de viento, más o menos 33 kilómetros por hora. Entonces es casi imposible, hay un poco de gente bañándose. Y hay olas enormes. Y bueno, poca gente en la playa comparado con el día de ayer que estaba lleno.